Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que estamos aquí presentes en esta revisión interna de rotación del grupo de residentes. Hoy el tema que tenemos programado es de la fase del programa de rehabilitación de lesión a cargo del doctor Hugo Andrés Pavón, residente segundo año de la Universidad El Bosque, el posgrado en Medicina del Deporte. Bueno, vamos entonces, Hugo, a iniciar nuestra conversación, nuestra revisión y finalizando, pues damos paso a todo lo referente a comentarios, dudas, inquietudes. Muchas gracias. Listo, sí, señor. Pues primero que todo, muchas gracias por la presentación, doctor Correa. Y la intención es dar continuidad a todo el proceso de las charlas cortas a cargo de los residentes de medicina del deporte de las diferentes universidades, tanto nacional como el Bosque. Y pues el tema del día de hoy es evaluar cuáles son las fases de un programa de rehabilitación de lesión, sobre todo enfocado a qué es lo que nos dice la literatura actual y cuál podría ser, digamos, como el mejor enfoque práctico de cómo debe ser la formación e implementación de un programa de rehabilitación de lesión. Ese es pues básicamente el contenido de la charla del día de hoy, una corta introducción, los objetivos, principios, componentes y como tal las fases de un programa de rehabilitación, teniendo entendido que el desarrollar o implementar un programa de rehabilitación realmente puede ser una de las habilidades de atención a los pacientes por parte de nosotros más complejas de manejar, debido a que va a requerir ciertas habilidades específicas, como lo son la capacidad de coordinar un conocimiento práctico de la condición patológica de la lesión, adicionalmente también tener de una manera muy clara toda la comprensión del proceso de curación de los tejidos involucrados en el tipo de lesión independiente cual fuera esta, y adicionalmente también una minuciosa evaluación de todas las opciones que podemos encontrar de tratamiento disponibles para realmente lograr combinarse con la creatividad de nosotros, y de la cual no puede estar limitada como tal por el enfoque psicológico y como tal del paciente, sino por el contrario, este debe ser una parte activa como tal del proceso de rehabilitación, ya que este programa va a ser realmente un completo esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo de atención médica, y el cual pues va a estar impulsado como tal por una fisiología, por una filosofía del deseo de volver del paciente al estado anterior a lo que era la lesión. Y cualquiera de la desconexión de alguna de estas áreas realmente puede resultar en unos resultados que pueden ser perjudiciales o inclusive poco provechosos, tanto para el performance del deportista como para su proceso de curación. Y como tal, pues esos son los requisitos que inicialmente se deben tener y implementar dentro de un programa de rehabilitación de lesión. Dentro de los objetivos, pues como les mencionaba, tenemos que tener inicialmente la adecuada comprensión y lograr caracterizar de una manera individualizada cuál va a ser el tipo como tal y la severidad de la lesión, para así mismo poder llegar a tener una comprensión clara y respetar los tiempos biológicos de reparación, siempre teniendo como tal y en mente los conceptos de la implementación de las cargas, tanto aguda como crónica, y adicionalmente también la carga interna externa, como ustedes pueden ver en la primera gráfica superior, ¿sí? Donde podemos ver si dependiendo de la frecuencia y la intensidad de las cargas, vamos a tener o que el paciente no, o sea, no llegue a un proceso de adaptación en últimas, que esos son los cambios propios dentro del programa de rehabilitación o inclusive los efectos propios del entrenamiento o el ejercicio, pero pues si llegamos a una excesiva carga o una excesiva frecuencia, podemos tener efectos deleterios, como lo mencionaban, poniendo en un riesgo adicional a nuestro deportista. Y pues asimismo tenemos que llegar a una planificación adecuada de la rehabilitación de todos estos tipos de características. Como tal, también podemos ver la otra gráfica, el tiempo es importante, o sea, no solamente la intensidad y la frecuencia de la carga, sino también el tiempo, que ahí va la relación, el concepto de las cargas agudas y crónicas, donde pues si también no tenemos una adecuada planeación o periodización, pues realmente también no vamos a tener los objetivos o los resultados esperados dentro de nuestro proceso de rehabilitación de lesión. Pues adicionalmente tenemos que tener en cuenta que inicialmente esa lesión se va a ocasionar, digamos, independientemente de la causa, vamos a tener probablemente la presencia, ¿no?, de un hematoma, un daño como tal muscular, lo cual nos va a llevar inicialmente a una alteración en la propiocepción, y esto va a terminar en una alteración no solamente de la técnica como tal, sino del gesto del deporte específico que practique nuestro atleta.
y que nosotros como médicos vamos a ser como esos mediadores, ¿sí? Para lograr utilizar realmente una adecuada priorización para esa lesión, teniendo el conocimiento, ¿sí? Que en este tipo de lesiones van a existir muchos mediadores inflamatorios que se van a liberar, como citoquinas o factores de crecimiento, que van a llevar en últimas a la remodelación o a la reparación del tejido y también a la formación o no de una cicatriz que inicialmente en sus fases principales van a ser la cicatriz fibrosa y adicionalmente si no se tiene un adecuado proceso de cicatrización va a llevar también a la retracción, que esto va a ser en últimas un proceso de cicatrización que no va a ser óptimo como tal para el tejido en mención. ¿Sí? Y adicionalmente teniendo como tal los conceptos que hablábamos de la sobrecarga compensatoria o el sobreuso distante de, de como tal de los deportistas. Y también, como ya vamos a ver dentro de los principios, el tiempo juega un papel muy fundamental en cuanto a al tipo de rehabilitación que nosotros vayamos a implementar. Entonces, para empezar, realmente, ¿cuáles son los principios fundamentales que debemos tener en mente cuando ideemos o implementemos un plan de rehabilitación? Uno de los principios, el principal, ¿sí? Bueno, uno de los principales y el primero, pues, que colocan en la literatura, es sobre todo evitar el agravamiento de la lesión. Y pues esto debe tenerse en cuenta o debe tenerse cuidado cuando se van a prescribir los ejercicios y sobre todo en el proceso de progresión como tal de las diferentes fases que vamos a ver más adelante, para no llegar a agravar la lesión, ¿sí? que tuviera nuestro deportista. Y además tenemos que observar el tejido lesionado para determinar realmente cuáles van a ser las respuestas de esos tejidos a las cargas que vamos a implementar o les vamos a imponer, sobre todo para monitorear al paciente durante todas las sesiones del ejercicio y evitar como tal su agravamiento. Otro de los principios fundamentales es el timing o el momento adecuado en el cual vamos a empezar a implementar este programa de rehabilitación, debido a que pues, estos programas deben comenzarse tan pronto como realmente el tejido tenga la capacidad de tolerarlo, ¿sí? Cuando empiece su proceso de cicatrización, sobre todo para minimizar todos los efectos nocivos que puede tener la inmovilización o el desacondicionamiento, al cual si no tenemos el adecuado timing, podemos poner en riesgo también a nuestros deportistas que lleguen a presentar algo de desacondicionamiento o desentrenamiento debido pues a un momento inadecuado para el inicio de la rehabilitación. ¿Sí? Otro de los principios es el cumplimiento y en el cual pues debe o juega un papel importante todo lo que es la educación a los deportistas para que pues ellos vean la importancia como tal de cumplir con los tiempos prescritos o los tiempos planeados dentro del proceso de rehabilitación y asimismo lograr la adherencia a todos los ejercicios que vamos a implementar o a todas las terapias o estrategias que vamos a utilizar dentro del programa de rehabilitación. Y con eso, digamos, el deportista también va a jugar, como les mencionaba, un papel fundamental y un papel activo como tal dentro de su proceso de rehabilitación. Otro de los principios, pues, básicos es el principio de la individualización, que este, digamos, fue uno de los motivos por los cuales ha venido evolucionando como tal los programas de rehabilitación, debido a que antes no se pensaba como tal solamente en el deportista que pudiera tener diferentes momentos de cambios o de cicatrización de sus lesiones o de reparación de su tejido, sino pues se consideraba que era igual para todos. Entonces, por eso inicialmente se colocaban unos tiempos preestablecidos, pero pues con el tiempo y se ha venido encontrando y documentando la importancia de individualizar porque no todas las personas cicatrizan de la misma manera, se rehabilitan de la misma manera y asimismo los mismos tejidos no tienen las mismas respuestas esperadas a las cargas impuestas. Entonces, por esa razón, ese es otro de los objetivos o de los principios específicos como tal al idear un plan de rehabilitación de lesión. De la curación a la gráfica anterior, la intensidad del programa debe ajustarse de manera individualizada y monitorizarse para asegurar que esos tejidos en curación estén sujetos a fuerzas que van a fomentar la sobrecarga,
¿sí? Y realmente van a tener unas adaptaciones propias como tal del entrenamiento y no pues vamos a sobrepasar esas cargas donde van a implementar o van a poner riesgo nuevamente a una posible relesión o van a impactar negativamente en en la motivación o en el cumplimiento por parte del paciente. Y pues en últimas, dentro de los principios, lo que debemos de tener en cuenta es la integridad. O sea, el paciente no es solamente en el tejido de manera integral para minimizar pues todo el efecto o todo el impacto deleterio que va a tener los niveles de desacondicionamiento o desentrenamiento dependiendo del tipo de lesión que puedan tener nuestros deportistas. Y de esta manera vamos a maximizar el acondicionamiento de los tejidos y los sistemas no afectados. Un ejemplo básicamente es, digamos, en alguna lesión digamos, de tren inferior, pues no nos vamos a olvidar del fitness cardiovascular que pueda tener este paciente para no que más adelante ese consumo de oxígeno no se nos vaya a ver afectado. ¿Cuáles son los componentes realmente de un programa de rehabilitación? Como los menciono acá, digamos, esquemáticamente encontramos el rango de movimiento, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia y las potencias musculares, asimismo como ese control de neuromuscular y esa propiocepción en los cuales, como vimos anteriormente, puede estar afectado, se afecta como tal en las fases de la lesión. Y asimismo, no olvidarnos de la resistencia cardiorrespiratoria y de las progresiones funcionales. En cuanto a los rangos de movimiento, tenemos que tener en cuenta cuáles son, digamos, las limitantes que podemos tener en cuanto a los rangos de movimiento, dentro de los cuales vamos a encontrar el dolor, la inflamación o el edema, ¿sí? La aparición o presencia ya de ese tejido cicatricial y adherencias que se puedan generar dentro del proceso de curación, asimismo como la hipomovilidad articular o la debilidad muscular previas que puede tener ese deportista a la lesión que lo hayan llevado realmente como tal dentro de su proceso digamos, de lesión a tener un nuevo riesgo, digamos, de lesionarse nuevamente. Adicionalmente, en cuanto a la flexibilidad, todo lo que es la facilitación neuromuscular, tanto estática, dinámica y propioceptiva que manejan nuestros deportistas. En cuanto pues a la propiocepción, todo lo que es la recuperación que debemos tener del equilibrio, la coordinidad, la agilidad, pues se ha visto que realmente el entrenamiento de todos estos perfiles o todas estas competencias van a disminuir el riesgo de tener una nueva lesión. Y pues un factor clave, como lo he mencionado ya anteriormente, es evitar sobre todo el desentrenamiento de nuestros deportistas. Y al momento pues de considerar las progresiones, ¿sí? Funcionales como las mencionaba, debe ya incluirse como tal actividades deportivas específicas ya en el entorno controlado y dirigidas como tal al deporte específico del paciente, ¿sí? O el atleta, que ya van a hacer como tal todas actividades en campo dedicadas específicamente al deporte en mención de que va a practicar nuestro deportista. Entonces, ya para hablar de las fases, ¿sí? Inicialmente, pues se tenía el concepto de unas 6, 7 fases, ¿sí? Como tal que podía incluir el proceso o un plan de rehabilitación de lesión, en la cual la fase uno inicialmente, pues íbamos a ver una disminución del dolor e inflamación, donde en esta fase inflamatoria, ¿sí? Era de vital importancia, pues, para el proceso de cicatrización, debido pues a la interacción que va a tener en cuanto a liberación de factores de coagulación, de plaquetas, que todo esto va a impactar en el proceso de hemoestasia y asimismo pues se va a iniciar la cascada de señales químicas que van a movilizar otros factores de crecimiento que en últimas van a llevar a la recuperación de los tejidos, ¿sí? Sin embargo, pues debemos tener en cuenta en estas fases que cuando se presenta, digamos, inflamación, siendo pues un proceso que va a estar mediado por la angiogénesis, si esta inflamación es excesiva, como tal, toda esa infiltración exuberante de los monocitos va a promover como tal la estenosis de los vasos sanguíneos afectados, ¿sí? Con la lesión y van a presentar alteraciones dentro de su proceso de cicatrización, por lo cual debe ser contenida hasta cierto punto. O sea, si bien la inflamación puede ser, digamos, un factor de manera, digamos, leve como propio a los cambios de la lesión, ya cuando esta es excesiva, realmente va a tener unos efectos adversos o va a impactar negativamente dentro del proceso de rehabilitación. Ya en cuando en la fase 2
donde queremos, digamos, alcanzar todo ese rango de movimiento articular y movilidad previo como tal a la lesión, esta, digamos, se ha visto relacionada con la etapa de migración y proliferación celular, en la cual la herida en este momento va a estar, digamos, con un mayor aumento, va a ser rica en fibroblastos, que a partir de todas esas proteínas de la matriz extracelular, como son el ácido hialurónico, la fibronectina, los proteoglucanos, entre otros, se van a producir la granulación para más adelante permitir como tal la contracción de la herida o esos cambios como tal ya morfológicos de la herida. Y en este proceso, en esta fase, pues lo que es el colágeno es el que va a jugar un factor predominantemente importante, ¿sí? Para proveer la fuerza como tal al tejido y poder sostener todas esas cargas a los cuales pues los deportistas van a estar expuestos, ¿sí? Pues adicionalmente, pues también en esta etapa deben brindarse como tal objetivos o ejercicios que nos van a ayudar a aumentar la movilidad articular, precisamente pues para evitar esa relesión y pues para reducir como tal el dolor, la rigidez y lema que se puede presentar en esta fase. Ya en cuanto a la fase 3 donde pues se hablaba del alcance pues total, digamos como tal, de la potencia y resistencia, va a coincidir con la etapa de remodelación, de que esta misma, digamos, puede estar, inclusive se hablaba de entre la cuarta semana, ¿sí? Posterior a la lesión, y durante esta etapa, pues el tejido tiene una estructura ya un poco más organizada y firme, que pues va a llevar a que pues el deportista pueda hacer una mayor cantidad de actividades funcionales de las cuales va a poder ejecutar de una manera más adecuada, ya después de haber superado como tal los criterios de la progresión de las fases anteriores. Y pues en este momento, en esta etapa, pues se va a centrar en dar las condiciones necesarias para alcanzar los niveles de actividad pues previos a la lesión o que se tenían anteriormente a este tipo. Ya en la fase 4 como tal, pues la idea es alcanzar los niveles altos de propiocepción y coordinación. Durante pues esta fase ya el número de capilares va a descender como tal y también asimismo los fibroblastos y el contenido de agua y asimismo pues se va a empezar a adquirir todo lo que es la cicatriz, una apariencia más sólida y firme, con ya la alineación de los depósitos ya de colágenos más instaurados y se van a empezar a estimular ya todos los mecanorreceptores para pues que pueda haber una mejor producción o coordinación motora. Ya lo que son las fases ya posterior, lo que son la fase 5 por ejemplo, de alcanzar niveles previos de agilidad de estrés, o la fase 6 donde pues se va a mantener ya el programa de prevención de lesiones, van pues enfocada como tal a tener un especial cuidado de no precipitar un retorno temprano al deportista al campo, ¿sí? Ya que el atleta, inclusive nosotros también podemos empezar a percibir una sensación de bienestar similar a la que el atleta tenía previo como tal a la aparición de la lesión. Entonces, en este punto, lo que es el alta médica va a jugar un papel importante, dándose la indicación de pasar como tal a trabajar ya con el grupo, entrenando, digamos, de una manera parcial, no digamos un retorno completo al campo, sino de una manera, digamos, como parcial a los entrenamientos, para ver cómo empieza a desenvolverse el deportista en el campo y en esos ejercicios específicos sin que se haya dado como tal el alta deportiva en sí. ¿Sí? Y pues ya orientada como a los específicos propios de cada deporte. Y ya la última fase, pues en los lineamientos de Coldeportes en el libro de fisioterapia, pues era la que hablaban ya como tal al return to play o al retorno al juego, donde pues ya en este momento pues todas las condiciones son óptimas para dar ya la alta deportiva o el aval médico para retornar al deportista a competencia, al campo, manteniendo como tal ya la condición física del atleta y mejorando todas las capacidades condicionales y no condicionales que éste debería tener. Pero como ustedes pueden ver, todo esto es después de un proceso, ¿sí? Escalonado, en el cual pues van a jugar múltiples factores importancia y en el cual pues nosotros como médicos tenemos un papel importante en brindar la seguridad y la adecuada monitorización para evitar que estos, digamos, deportistas vayan a tener una nueva lesión que hagan que nos toque devolvernos o retroceder en el tiempo, ¿sí? Para volver a implantar otro, digamos, a empezar con nuevamente el proceso como tal de las fases de la lesión. Por esa razón, ese último artículo que conseguí, que salió ya hace un par de años publicado, basaban o proponían un modelo conceptual basado en problemas como realmente una de las opciones
para la implementación de un programa de rehabilitación, no solamente basado en el tiempo, sino donde pues cumpliera con todos los objetivos, principios y especificaciones que mencionaba anteriormente que debería tener como tal un programa de rehabilitación y de esta manera realmente lograr, ¿sí? De una manera más segura y óptima el objetivo final que era retornar nuevamente a nuestro deportista al campo, ¿sí? En la cual, pues, en la fase inicial lo que tenemos que hacer es identificar realmente cuáles van a ser los problemas propios de cada fase de la rehabilitación. Y en ese entonces, pues, tenemos que tener en cuenta lo que es una historia clínica acuiciosa, un examen físico completo, ¿sí? Para así mismo poder pasar a una siguiente fase donde vamos a crear unos objetivos de tratamiento específicos como tal para el deportista y específicos para el tipo de lesión y la severidad de la lesión a la cual nos estamos enfrentando, ¿sí? Y para esto tenemos que tener en cuenta realmente cuáles son las fases de curación de cada tejido. Como todos sabemos, pues un músculo no cicatriza igual que un hueso, no cicatriza igual que un tendón o un cartílago, pues dependiendo, digamos, de la irrigación sanguínea que puede tener, digamos, en sus diferencias este tipo, digamos, de tejidos, ¿sí? Y pues que adicionalmente estas fases de curación, pues debemos tener en cuenta cuáles son los factores locales y sistémicos que nos pueden afectar todos esos procesos de reparación de los tejidos. Dentro de los factores locales, pues vamos a encontrar como tal los que le hablaba la irrigación sanguínea, ¿sí? Eh, por la oxigenación como tal de los tejidos o que llegase a presentarse en algún momento una infección, ¿sí? Que va, digamos, a alterarnos como tal todo el proceso de cicatrización o de reparación de los tejidos. Asimismo, la intensidad o la cantidad de edema, si se presenta o no se presenta insuficiencia venosa, ¿sí? O el tipo de cicatrización, porque como mencionaba, no todos cicatrizan igual, algunos tienen un proceso de cicatrización normal, mientras otros pueden tener algún tipo de cicatrización hipertrófica o cicatrices queloides que también nos van a limitar después el rango, digamos, de movilidad o la flexión o la flexibilidad como tal de la extremidad. Y asimismo, si concomitantemente a la lesión se van a tener otro tipo de lesiones como espasmos musculares o atrofias musculares que pueden quedar como tal como secuela de un mal proceso de recuperación o de curación del tejido. Mientras que otros factores sistémicos también debemos que tener en cuenta, sobre todo como son la edad de los deportistas, no todos los deportistas a la misma edad van a cicatrizar igual, ¿sí? Y también pues como ustedes saben, las diferentes edades tienen digamos una, una capacidad de cicatrización diferente, al mismo tiempo como la, digamos, presencia o no presencia de enfermedades crónicas que puedan tener nuestros atletas o el uso de medicamentos, ¿sí? Como digamos corticoides, insulina u otro tipo de medicamentos pueden alterar como tal los procesos de reparación de cada tejido o el consumo no digamos de otras sustancias ya externas como son el tabaco o el alcohol también nos van a alterar estos procesos de cicatrización. Por esa razón, no todos los programas deben realizarse, digamos, como bajo los mismos parámetros, sino tienen que cumplir siempre el principio de la individualización por deportista y por tipo de lesión. Asimismo, pues vamos a tener de esta manera y habiendo ya identificado los problemas de cada fase, identificado las fases de curación del tejido, así podemos lograr establecer los objetivos, que esos objetivos los vamos a establecer tanto a largo plazo como a un corto plazo, pues para tener, digamos, de una manera más práctica, poderlos monitorizar y poder evaluar si realmente o no se están cumpliendo con esos objetivos. Y proponen ¿sí? Realizar la implementación de estos objetivos bajo la estrategia SMART, que pues aquí está cada uno el acrónimo que nos va a decir que esos objetivos deben tener siempre la posibilidad de que deben ser específicos, ¿sí? Deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes con un tiempo adecuado para lograr hacer la adecuada planeación. Y después de esta implementación o este desarrollo de esos objetivos, en ese momento es que después vamos a evaluar cuáles serán las opciones de tratamiento óptimas como tal para esa lesión. ¿Sí? Dependiendo, digamos, de las modalidades terapéuticas o ejercicios diferentes, que en esa parte, de pronto, los fisioterapias que nos acompañan, pues tendrán un poco, digamos, más de experiencia, si utilizan calor, frío, ¿sí? U otro tipo, digamos, como de ejercicios terapéuticos, ¿sí? Pero adicionalmente no podemos dejar a un lado todas las otras condiciones que nos pueden afectar o nos van a ayudar como tal
para el proceso de rehabilitación, como son la nutrición de nuestros deportistas, si las ayudas ambulatorias, si tienen o no tienen que utilizar de pronto muletas o algún tipo de férulas, los medicamentos que se utilizan, y como tal un factor importante es la condición física y psicológica como tal de los deportistas, en lo cual también van a jugar un papel importante como tal en el proceso de rehabilitación. Y asimismo vamos a crear cada etapa y cada fase de rehabilitación bajo estas premisas y de esta manera tener de pronto un mayor control y una individualización adecuada del proceso de rehabilitación. Y asimismo, digamos, pues proponen entonces que las fases van a estar divididas por una fase, digamos, como aguda de lesión aguda, pues donde los principales problemas en este tipo de fases o los más frecuentes son el dolor, la inflamación o la pérdida de la infusión también como tal del tejido lesionado, donde pues en este momento la fase en la cual se van a encontrar los tejidos es una fase inflamatoria donde los había, digamos, mencionado Carne de res. que la vasodilatación o la producción del coágulo es lo que inicialmente pues, se va a Hugo, presentar. perdón un segundo. Juliet, ¿puedes Ajá, apagar el micrófono? listo, Juliet, muchas gracias. ¿Sí? Dentro de las cuales, digamos, como las metas como tal en esta primera fase van a ser pues promover como tal la formación del coágulo o la protección de los tejidos y asimismo llegar a modular como tal la inflamación o el dolor en este momento. Y que digamos en esta primera fase, dentro de las estrategias o las modalidades terapéuticas que digamos nos van a servir o podemos utilizar como ayudas inicialmente, pues van a ser pues lo que les mencionaba, el hielo, la compresión o los estímulos con ultrasonido láser, ¿sí? Y en cuanto a los ejercicios, pues en estas fases, por lo general, lo que debemos tener en cuenta es el descanso y la elevación de la extremidad afectada, pero pues sin olvidarnos dentro, digamos, como de la parte que mencionaba anteriormente, que los deportistas van a tener, digamos, otras condiciones de las cuales vamos a poder seguir trabajando para evitar el desacondicionamiento como tal o el desentrenamiento de los deportistas, ¿sí? Ya en la segunda fase que se proponía dentro del modelo conceptual basado en problemas, ¿sí? Ya era la fase, digamos, inflamatorias, pues donde los problemas iban a cambiar un poco, todavía iba a seguir el dolor y el espasmo, el edema dentro, digamos, dentro de los principales problemas de esta fase, pero pues ya el proceso de curación de cada tejido en esta fase ya iba a estar en otro momento, donde era la fagocitosis, donde ya, digamos, se jugaba un papel importante todo lo de la matriz extracelular, ¿sí? Pero pues ya las metas iban a cambiar no solamente a promover la formación del coágulo, sino también a promover como tal la formación o la curación del tejido y la modulación del dolor. Y ya, digamos, iban a cambiar también las estrategias terapéuticas y los ejercicios terapéuticos utilizados en este tipo de fase. Ya en la fase 3 donde pues digamos ya la fase como de movimiento, en esta fase pues ya íbamos a implementar todo lo que son las limitaciones o los problemas importantes, la disminución de los rangos de movimiento, los déficits de fuerza o de función que pueden tener, digamos, los tejidos o la extremidad afectada dependiendo de cuál haya sido la lesión que hayan tenido. Y pues dentro de las metas, realmente en esta fase vamos a obtener, pues ya va a ser la protección de la formación de la cicatriz, aumentar o retornar nuevamente los rangos de flexibilidad o los rangos de movimiento previos a la lesión, así mismo como mantener como tal ya la resistencia cardiorrespiratoria de los deportistas y pues adicionalmente mejorar toda esa flexibilidad, mejorar también la fuerza, el equilibrio y la propiocepción, pues para evitar caer nuevamente o volver a lesionarse, que es lo que hablaban de la relesión. Y pues ya las estrategias o las modalidades terapéuticas en esta fase utilizadas pues van a estar como tal, nada, no solamente las estrategias de crioterapia, sino también los estímulos con ultrasonido, los masajes intermitentes, compresión, y pues dentro de los ejercicios van a tener todo lo que son los rangos de movimiento, digamos, ejercicios de movimiento pasivo o activo, o también aumento de la fuerza o trabajo de fuerza tanto isométrica como trabajo de flexibilidad y el trabajo cardiorrespiratorio. Y como siempre ustedes se van a dar cuenta, la nutrición va a jugar un papel importante dentro de todo este proceso de rehabilitación, porque pues también los tejidos se cicatrizan diferente dependiendo de una alimentación óptima o inadecuada que puedan tener los atletas en este momento. Y también los medicamentos que se utilicen en este, digamos, en las diferentes fases van a jugar un papel importante, porque hay algunos medicamentos que de pronto van a interrumpir todo este proceso de cascada inflamatoria normal que se va a presentar dentro de las fases
de reparación como tal de los tejidos. ¿Sí? Y ya pues la última fase vendría siendo como tal, ¿sí? Dentro, digamos, dentro de los problemas, volver o trabajar esos déficits de fuerza musculares que pueden quedar o pueden ser, digamos, como las secuelas como tal dentro de la lesión que haya tenido. Asimismo, digamos, como estas disminuciones en el balance, en la coordinación, en la agilidad y las asimetrías que puedan presentar los deportistas debido o secundario pues a la lesión que presentaron inicialmente, en el cual pues digamos ya en este momento el tejido pues ya van a estar en un proceso digamos de cicatrización más avanzado y ya digamos las fibras de colágeno van a estar reemplazadas y alineadas de una manera diferente. Por esa razón, dentro de los objetivos o dentro de las metas que nos vamos a plantear en estas fases de rehabilitación, pues va a ser como tal ya la ganancia de fuerza muscular, de masa muscular, y todo el trabajo igualmente propioceptivo neuromuscular para evitar una nueva lesión y para lograr a mejorar todo lo que son largos rangos de movimiento, flexibilidad y ya como tal pues vamos a tener también unas modalidades, unos ejercicios específicos propios en esta fase que nos van a ayudar a trabajar como tal esas metas o esas, digamos, objetivos que nos pusimos inicialmente para pues realmente ustedes evaluarlo. Y todo esto, como pues lo mencionaba anteriormente, cumpliendo todas las metas tanto a corto como a largo plazo y haciendo una reevaluación de que sí las estemos cumpliendo para poder realmente llegar a hacer una adecuada progresión como tal dentro de las fases. Y pues entonces ya como tal y para terminar, ya para hablar de los criterios de progresión, pues podemos apoyarnos de todos, digamos, como los insumos o los implementos que tenemos como tal dentro del laboratorio de biomecánica, pues que cuenta el CSD. Inicialmente, digamos, uno de los criterios de progresión pues va a estar el dolor, que en este momento pues íbamos a evaluarlo por dentro de las diferentes escalas visuales subjetivas de dolor para evaluar porque si un paciente nos reporta que digamos está tiene un aumento del dolor, esto puede ser un indicativo que de pronto estemos sobrecargando a nuestro deportista o que hayamos hecho una progresión un poco más acelerada o temprana, ¿sí? Que pueda poner en riesgo de nuevamente lesionarse. ¿Sí? Mientras que los rangos de movimiento los podemos evaluar con diferentes métodos, como sobre todo, digamos, con el Kinovea, en la cual pues también tenemos la opción de poder tener unos parámetros de base, ¿sí? De rangos de movimiento para mirar en el momento de trabajarlo si realmente logramos cumplir con tener al menos entre un 90% ya del rango de movimiento previo a lo que se tenía de la lesión. Y pues todas las estrategias de rendimiento muscular o todos los parámetros que hacemos con las plataformas para evaluar realmente ¿sí? La fuerza, tanto también como la parte neuromuscular como tal, que, como lo hablaba anteriormente, hace un papel fundamental, ¿sí? Dentro del proceso de rehabilitación de lesión de nuestros deportistas. Y pues el equilibrio también con los test de estabilometría que podemos evaluar, pues para sí mismo en conjunto, todo esto llevarnos a tomar la decisión más correcta de evaluar cuál es el momento óptimo como tal de ya darle el return to play o el alta médica a nuestros atletas, siempre pues llevando todos estos resultados, ¿sí? De laboratorio, posteriormente a unos resultados, unas pruebas funcionales en campo, en las cuales en últimas van a ser como ya el puntillazo final o nos va a ayudar, digamos, a tomar la decisión como tal. Ya de nosotros como médicos, pues dar el alta médica. Y como siempre, pues el trabajo en equipo, como lo mencionaba desde el comienzo de la charla, es uno de los papeles fundamentales donde pues no solamente nosotros como médicos, sino también con todo el grupo de fisioterapia, nutrición, como nos pudimos dar cuenta, inclusive el mismo deportista, nos van a ayudar a tomar las decisiones más correctas para evaluar cuáles son todos estos criterios de progresión y en última llegar al objetivo final, que es retornar al deportista a los niveles previos antes de la lesión y evitar que vuelva a se nueva a lesionar. Era una charla corta, sin embargo, pues yo quiero aprovechar por la presencia de mis compañeros residentes para hacer un ejercicio rápido como tal y práctico de entonces cómo pensarían ustedes que pudiese ser la implementación de un programa de rehabilitación basado en el modelo conceptual de formación de objetivos, digamos, de un deportista. Por lo cual no sé cuáles, digamos, de mis compañeros me quiera ayudar rápidamente con este caso clínico, en la cual pues yo puse un ejemplo práctico para ver si realmente este modelo puede ser de una manera, digamos, como didáctica para lograr, digamos, llevar un adecuado proceso de rehabilitación.
Entonces es el caso clínico, un hombre de 28 años que practica fútbol, de pronto algunos de ustedes lo conocen, compañero mío de rotación, quien durante un entrenamiento sufre un dolor súbito en el muslo posterior con una limitación para los arcos de movimiento y presencia de edema. Básicamente se le hizo el diagnóstico ecográfico de un desgarro parcial del semimembranoso, con una equimosis en el tercio medio y un hematoma de 10 por 10 milímetros perilesional al desgarro, sin ningún antecedente, no tomaba medicamentos, sí, no tenía algún tipo, digamos, como de uso de sustancias diferentes, alcohol, tabaco, ¿sí? Lo único, pues, que tiene es que es un residente de medicina del deporte, entonces es el único factor de riesgo. Entonces, basado en el modelo conceptual de problemas, ¿cuáles pensarían ustedes que serían inicialmente como esos problemas que pudiese presentar en estas fases? ¿Cuáles serían las metas que ustedes le pondrían? Y así mismo, ¿cuáles serían las estrategias de tratamiento? Entonces, no sé, mis compañeros, quién me quiera colaborar o si seguimos con la respuesta a este caso clínico. Listo, pues básicamente, entonces, como lo había mencionado en la parte anterior de la charla, entonces las metas o los objetivos o los problemas iniciales como tal en esta fase van a ser evitar el dolor, la inflamación, la pérdida de la función en el deportista, ¿sí? Debido pues a que en ese momento tenemos que tener en mente cuál es el proceso, ¿sí? O cuál es la fase de lesión en la cual se va a encontrar el tejido. Ya supimos que es una lesión muscular en la cual en este momento pues va a tener pues, y nuestros objetivos van a ser promover la formación del coágulo debido al hematoma que se presentó y tenemos que proteger como tal los tejidos y disminuir el dolor y la inflamación. Y esto lo vamos a hacer utilizando pues medidas de compresión, hielo local o estímulos con láser, ¿sí? Y de esta manera pues digamos en este momento las fases, ¿sí? O nosotros implementaríamos que los ejercicios a utilizar en este momento irían a ser digamos ya como el descanso y elevación de la extremidad y teniendo en mente pues cuáles son las otras ayudas pues que debemos tener en cuenta en este deportista. Entonces espero les haya gustado la charla y quedo pendiente de comentarios que puedan hacerle. Hugo, pues muchas gracias. Puede tomarme la palabra en varias cosas. Primero que todo, bueno, digamos que a mí, Juan Diego Párraga, personalmente, lo que tiene que ver con fases no me gusta como fases, porque las fases tienden a acuñarse a un tiempo, que incluso tú lo hablabas en el SMART, ¿sí? Y resulta que la medicina no es una ciencia exacta, y mucho menos la medicina del deporte. Cuando un jugador se lesiona, lo primero que le llega es el entrenador, el deportista, la prensa y el directivo. Le va a decir, ¿en cuánto tiempo está el jugador? ¿Sí? Entonces, ese tiempo es muy valioso para soltarlo en una sorpresa así de una sola y decir, no, en 3 meses. Si usted lo saca en 3 meses, usted es un berraco de guardas. Si no lo saca en 3 meses, compadre, está en problemas para la renovación del próximo año. ¿Sí? Entonces, el tiempo de recuperación es el tiempo lo que evita la lesión. Eso va a depender de muchas cosas. Entonces, nunca se casen con un tiempo. Y muchas veces recurrimos a encasillar las etapas, en que la etapa 1 dura del día 0 al día 15, la etapa 2 del 15 al 33. Y eso tiende a confundir. Porque entonces, como vamos en la etapa 2, en el día 33 tenemos que estar en la etapa 2 o en la etapa 3 o en la etapa que sea porque vamos en el día X. Y eso me parece que no debería ser la razón de ser, porque nos puede meter en problemas. Como tú bien dices, la individualización no solo va en el deportista, sino en la lesión. El deportista puede tener la misma lesión en una pierna izquierda y meses después en la pierna derecha, y siempre va a decir que en la pierna izquierda estuvo antes o estuvo después. Y son completamente diferentes, a pesar de que es el mismo deportista, la misma y estamos hablando simplemente de diferentes piernas. Entonces, en ese sentido, creo que por lo menos en eso hay que tener cuidado con las fases. Las fases están bien estructuradas y está bien. Hay un artículo de un italiano que me parece muy chévere, yo los puse en el congreso de Ametco, donde compara las fases de la rehabilitación o los pasos de la rehabilitación, más que fases, con la evaluación
la reevaluación, como si fuera una, ¿cómo se dice? La RCP, ¿sí? Que yo siempre tengo que reevaluar cada vez que hago una cosa. Y él dice, si no hay inflamación, si no hay dolor, avanzo. Y cada vez que voy a avanzar, reevalúo. Entonces, creo que eso es importante. Y la otra cosa que hablabas, que me parece, tocaste muy tangencialmente, aunque es una charla muy corta, para eso están estas charlitas, son así breves, es que tendríamos que trabajar la totalidad del cuerpo. Nos dedicamos única y exclusivamente a la pierna lesionada. La otra pierna puede hacer muchas cosas, los brazos pueden hacer muchas cosas y el core puede hacer muchas cosas. Entonces, la parte que no esté lesionada debería estar con algo de actividad. Eso también nos va a permitir que los tiempos de recuperación o los tiempos de regreso completo al campo o a la disciplina deportiva sean más cortos, porque así evitamos también el descondicionamiento físico y evitamos pues, la atrofia muscular generalizada. Simplemente se nos va a atrofiar el segmento lesionado y no más. Entonces, esos son como mis aportes que tenía. Muchas gracias, doctor, muy amable.